de las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. La soberbia es aborrecible a Dios y a los hombres. El principio de todo pecado es la soberbia. Quien la tuviere será lleno de maldición y al cabo le transformará. Tercer vicio, opuesto a la virtud de la humildad: ira. La ira es hija de Satanás y lleva en su ser la soberbia más refinada. Es la ira una pasión ciega que en sus desenfrenadas manifestaciones ofusca la razón y la turba. Este horrible vicio de la ira siempre es vehemente y aturdido. Muy lejos de él, ciertamente, se encuentra la paz del Espíritu Santo y el reposo, la serenidad, prudencia, justicia, dominio propio, humildad y otra multitud de virtudes. En el alma iracunda habita Satanás, y la ira, repito, procede directamente del foco de la soberbia y del orgullo, que es él. Y ese vicio entraña el ardor vivo y emponzoñado de la venganza. La ira es una pasión de fuego que incendia el corazón, alborotando las potencias del alma y envenenando sus actos. Es la ira el fruto de la sensualidad y del deleite, y toda alma que vive a sus anchas la lleva consigo. La penitencia y la mortificación, es decir, el propio quebrantamiento, la domina y aún llega a extinguir en el alma esta pasión maldita que trae tantos y tan grandes males a la pobre criatura. No se imaginan los pecados terribles y los crímenes espantosos que se registran causados por la dominante pasión de la ira. Un alma poseída de tan tremenda pasión es capaz de perpetuar las más horribles acciones, cegada por la venda espesísima del furor que trae este vicio consigo. La ira altera los sentidos del hombre y lo iguala con los brutos que carecen de razón. Nada es capaz de detener en su furia el corazón iracundo cuando se desborda. Es entonces un torrente impetuoso que arrolla cuanto encuentra a su paso y no se detiene hasta consumar su venganza. La ira es una pasión que destruye el orden y pone al alma en el más completo y lamentable desnivel en sus operaciones todas. El alma iracunda, que no llega a dominarse totalmente, no entrará por los caminos del espíritu, que son de paz, de quietud y de tranquilidad. La ira existe en todos los rangos y condiciones sociales, en todos los estados y ocupaciones, pero es un fruto, repito,
que crece y se desarrolla en los corazones incultos, que jamás se ocupan de arrancar sus abrojos, de dominarse a sí mismos y de adquirir las virtudes. Se encuentra también aún en los santos, cuando por su temperamento colérico están inclinados a la ira, pero ellos, sin embargo, emplean para su bien ese modo de ser y luchan y se vencen a sí mismos y alcanzan grandes conquistas con cuyos merecimientos labran su eterna corona en el cielo. La ira, pues, es propiamente una pasión que el corazón culpable transforma en vicio, dejándola crecer, desarrollar y desbordarse. El alma espiritual le pone dique y domina el vicio, pero el alma que vive de la sensualidad da rienda suelta a la ira, y ese vicio sin freno entonces domina al espíritu, lo avasalla, lo pone a sus pies y lo pisa. Oh, desorden inaudito, un alma dominada por las pasiones, teniendo los medios suficientes con la gracia para quebrantarlas y pisotearlas, y no haciéndolo. ¿Cuánto de esto hay en el mundo? La mayor parte de las almas viven a sus anchas y esclavas de los vicios de quienes debieran ser señoras. ¿Y de dónde tanto mal? De la sensualidad, de la falta de crucifixión, del abandono total de la cruz. La ira siempre busca a quien herir, y si no puede, por obra la palabra, con la murmuración, le ayuda grandemente, pues la murmuración es el brazo derecho de la ira. La ira común y la ordinaria en los mundanos ya se deja ver, y la he explicado bastante. La ira espiritual también existe y consiste en un secreto reproche del alma hacia mí mismo, en un interno fingimiento de paciencia, pero amasado con la pasión de la ira, queriendo no lo que yo determino y les duele, sino la realización de sus propios quereres y voluntades. Esta ira va solapada con la capa de la hipocresía más fina, pero yo la conozco y la defino, y el alma que la lleva consigo a veces la ve clara y otras no la conoce, tan secreta está, pero se traduce por un malestar interior de pena y hondo remordimiento que esta pasión le proporciona. La ira espiritual perfecta consiste en una muy interior especie de pesadumbre que excita al alma, irritándola muy finamente contra la divina voluntad. La soberbia más delicada y envuelta está aquí, haciendo al alma pensar que es acreedora a lo que no le doy, y con esto siente revolverse contra mí, retando hasta cierto punto
a mi justicia, pero todo esto con 1000 capas de fingida resignación, astutamente puesta en el espíritu por el mismo Satanás. Aquella alma que lleva consigo a la ira espiritual perfecta siente un escozor interno y muy escondido contra Dios, en el sentido que dejo dicho, pero Satanás, aún en eso mismo, que en sí es malo y debe rechazarse con actos de purísima resignación y santo abandono, aún en eso mismo, digo, pone visos de grande virtud, presentándola, que es esa ira espiritual, como laudable hambre y sed de crecida perfección. Aquí tienen el mal espíritu descubierto, metiendo la ira espiritual perfecta en las almas buenas, turbándolas muy internamente y manchándolas con la asquerosa baba de su ponzoña infernal. Generalmente usa el demonio de la ira espiritual perfecta en las oraciones de sequedad, de aridez y de rechazamiento, y aún la esgrime en el campo de las desolaciones y de los desamparos. Los remedios contra la ira común y ordinaria, vicio que aborrezco, cuanto soy capaz de aborrecer y de odiar por ir en contraposición total con la mansedumbre y la dulzura de mi corazón, están en ejercitar el dominio propio con todo su séquito de virtudes morales. Está también en la paciencia y en la humildad, que principalmente deben ser las grandes palancas que la ayuden a derrocar. Las virtudes guerreras de la firmeza, energía y constancia tienen también aquí un vasto campo en donde ponerse en juego. La ira espiritual se cura con el propio desprecio, basado en una muy profunda humildad, sólida y verdadera, reconociendo como grande el más pequeño don o gracia recibida y considerándose el alma de todo punto indigna de mayores favores. La ira espiritual perfecta encontrará su remedio en el abandono total y completo a la voluntad divina, muriendo el alma a sí misma, a sus gustos y quereres, sacrificándose enteramente a mí, con todos sus sentidos y potencias, queriendo solamente lo que yo quiero darle o no darle, con la santa y perfecta indiferencia de un alma pura y crucificada por puro amor. Las almas que tal hagan serán felices, y Satanás tendrá mucha dificultad para cogerlas. Con estas armas poderosas se le vence y se le corre. Jamás puede él traspasar las trincheras de la humildad y de la cruz. El cuarto vicio opuesto a la humildad es la desconfianza. La desconfianza es el pecado que más aborrezco
que más me ofende y que casi no perdono. Es la desconfianza un signo de reprobación. El corazón impuro está envuelto en ella. Es la desconfianza una tenebrosa oscuridad de la cual pocas almas salen, a no ser que una gracia muy singular y poderosa les vuelva la luz. La desconfianza, ya no como pecado, sino como simple defecto en la vida espiritual, detiene las gracias del cielo, y a medida que aquella crece, éstas se alejan. Sí, sí, es peligrosísima esta desconfianza en la vida del pecador. No lo es menos, aunque en diferente escala, en la vida espiritual. ¿Quieren cegar la fuente de las gracias? Desconfíen. No existe ponzoña más mortal para el alma que la desconfianza. Es hija de Satanás y hermana de la soberbia, de la cual es inseparable. En el alma que hay desconfianza, no duden en afirmar que también hay soberbia. Muchos de los males internos del espíritu reconocen esta causa. Pasan como virtudes en capas de humildad, los que no son sino horribles vicios. El pecador que desconfía arroja el lodo a la misericordia de Dios, y este pecado no se perdona. Óiganlo bien, todos se perdonan, pero este no, como que tira el guante contra la bondad infinita. Y con semejante crimen, el pecador se cierra las puertas del perdón, las puertas del cielo. Leemos en el Evangelio de San Mateo: todo pecado o blasfemia se perdonará a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Y a cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el futuro. Aunque absolutamente no hay pecado alguno irremisible, con todo eso, dice Jesucristo que éste no se perdonará, para dar a entender que se perdonará con más dificultad que los otros, porque se opone directamente a la fuente de las gracias. El desgraciado pecador que desconfía, desprecia la sangre de su Señor y no admite su inmenso, su infinito valor, vive pecando contra la esperanza y no puede salvarse. La desconfianza, pues, es el signo más seguro de la impenitencia final. El quinto vicio opuesto a la virtud de la humildad es susceptibilidad. La susceptibilidad es hija de la soberbia y de la delicadeza. Satanás la introduce en las almas muy finamente para arrojarlas más tarde por su medio a otros vicios. La susceptibilidad es la reina del amor propio y la imaginación tiene la misión de alimentarla,
desarrollarla y darle 1000 formas en su crecimiento. En las almas sensuales reina este odioso vicio y hace estragos en ellas. Toda alma soberbia es susceptible. No se le puede tocar el pelo de la ropa, diré, sin que se estremezca y ponga el grito en el cielo. Por más delicadamente que lleguen a tocar las fibras de esta alma, resuenan luego un estrepitoso estruendo, azorando a cuantos la rodean. Son almas que tienen eco, pero eco de amor propio y sensibilísimo, que repercute a mucha distancia y por mucho tiempo. El orgullo más refinado es el asiento de la susceptibilidad, y ésta consiste en un dolor interior que lastima al alma con solo imaginarse olvidada y despreciada. Las preferencias son la causa principal de la susceptibilidad, y cuando la imaginación, haciendo su oficio, la hiere con el puñal agudo del amor propio y del desprecio u olvido ajeno, el alma desgraciada que la lleva consigo salta como energúmeno, dejándose arrebatar interior y aún exteriormente por las avasalladoras pasiones de la cólera, ira, venganza, odio y rencor. De todas estas fieras indómitas, en multitud de ocasiones, se derivan miles y miles de pecados con los que diariamente se ofende a mi corazón. Todo humildad y mansedumbre. La susceptibilidad es una chispa eléctrica que enciende el corazón instantáneamente con el fuego de 1000 pasiones culpables, y cuál más dominante. Cuántos pecados se cometen por este maldito vicio de la susceptibilidad, cuando menos en el fuero interno del corazón. Es un vicio o pasión esta que irrita al alma, la escuece, haciéndola gritar, diré, murmurar, revolverse y también despedazar al prójimo, de quien aún sin pensarlo aquel, tal vez se sintió herida de una manera vergonzosa y ruin. No pueden vivir tranquilas las almas susceptibles. A cada paso se sienten mortalmente heridas y llevan una existencia llena de negros nubarrones y dolorosas penas. Es tan fino el amor propio con que se miran que el menor polvo del más insignificante desprecio les duele. En las miradas, en las palabras, en las sonrisas y aún en el mismo silencio encuentran materia para sentirse sangradas. Son cristales falsos que se lastiman hasta con el reflejo de la misma luz. Parecen de azúcar, pues se derriten y deshacen al menor contacto de una gota de agua. Son, en fin, la viva soberbia personificada, aquilatada, que hace a las almas intratables y a los corazones
desgraciados y podridos. Verdaderamente triste e infeliz es la vida del alma susceptible. La mólice, comodidad, pereza y sensualidad agigantan la susceptibilidad y sensualidad en las almas que llevan consigo una secreta adoración interna de sí mismas, con la cual tienen bastante para no ocuparse ni pensar más que en sí propiamente. Muy lejos estoy yo de estas almas incensadas constantemente por sí mismas, y es tan fino el vicio de la susceptibilidad que consigo llevan infiltrado que tenga de desenvoltura hasta hacerlas susceptibles conmigo mismo. No puedo enviarles la menor cruz sin que murmuren, se quejan y aún llegan infamemente a blasfemar de mí, ofendiéndome. Muchos pecados contra la fe fermentan estas almas que se consideran acreedoras a que yo mismo me abaje a contemplarlas. Miserable Satanás, ¿hasta dónde llega tu maldita soberbia y astucia? El sexto vicio, opuesto a la virtud de humildad, es la susceptibilidad espiritual. En la vida espiritual y trato conmigo, también introduce Satanás muy delicadamente este vicio horrible de la susceptibilidad en las almas soberbias. Llegan a formarse éstas muy secretamente un alto concepto de sí mismas. Y oh, pasmoso para los mismos ángeles, se creen interiormente, aunque sus palabras manifiesten lo contrario, acreedoras a mis favores y a mis gracias, mas como esto mismo hace que éstas se alejen y mucho, les viene la ira espiritual perfecta contra mí, ofendiéndome. Y cuánto estas santidades falsificadas hacen a las almas, repito, susceptibles hasta conmigo mismo, y si no las consuelo cuando ellas se imaginan que debiera hacerlo, si no les doy fervores sensibles, si me les escondo en la oración, luego respiran por la herida del más fino amor propio, volviéndose contra mí y aún en su interior echándome en cara mi injusto proceder. Son almas miserables y desgraciadas, cogidas por Satanás, por el más delicado lazo de la soberbia espiritual perfecta, sobre la particular o en este campo de la susceptibilidad espiritual. Tiende Satanás las redes de las ilusiones y engaños espirituales, transformándose en ángel de luz, cumpliendo los antojos de las almas susceptibles y soberbias, y aún superándolos con creces por el lado más vulnerable, subiéndolas al trono, admirándose hipócritamente de sus virtudes, enmendándolas con suavidades sensibles, embriagándolas con el delicioso licor del amor propio satisfecho, comunicándoles diabólicos y crecidos favores, raptos y como revelaciones, envolviéndolas por fin
en las 1000 capas de fingidas visiones y contemplaciones, concluyendo por hacerlas caer en tan altos pedestales a la eterna ruina. Oh, almas soberbias y susceptibles, cuánto os compadezco. Que esas almas se detengan, que abran los ojos y contemplando sus errores, caigan de rodillas ante mí y con la frente en el polvo, profundamente humilladas, pidan perdón y comiencen el ABC de la vida espiritual por medio de la obediencia ciega a sus superiores y a un sabio y santo director. Todas las santidades que están en pedestal a la vista de otros o a la propia con secreta complacencia o con humor de susceptibilidad son falsas y peligrosísimas. Los verdaderos santos jamás se tienen por tales, viven como enterrados y su nivel es la tierra misma que los cubre, aun a sus propios ojos. Ahí dentro viven y se perfeccionan, ciegos y sin aspiraciones, más que las de agradarme únicamente a mí. No son susceptibles porque no tienen más pretensiones que las de verse despreciadas y se desprecian a sí mismos con todo su corazón. El remedio contra el grande mal de la susceptibilidad es el profundísimo desprecio propio por medio de la meditación continuada de la nada y miseria del hombre. Aquí solo triunfarán las virtudes guerreras, porque como es tan gigantesco el enemigo, necesita para derrocarlo un escuadrón entero compuesto del dominio propio, renunciamiento, trabajo, vencimiento, firmeza, energía, lucha, generosidad y constancia. Felices las almas que sepan poner en práctica estas virtudes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.